what mankind has been doing is trying to find the sacred symbols, the symbols of divine perfection. Lo que la humanidad siempre ha intentado encontrar es encontrar los símbolos de la perfección. In the Western tradition, it's the cross, the crescent, and the Magen David. En Occidente se trata de la cruz, la luna creciente y la estrella de David. As you can see from this diagram, there is the triangle, Como podéis ver en este diagrama está el triángulo, the circle, el círculo and the square. y el cuadrado. And this becomes reflected in creating sacred buildings. Y esto se refleja en la creación de edificios sagrados. The circle forms the dome, El círculo forma la cúpula, the square forms the cube, la escuadra forma el cubo and the triangles form the pyramids. y los triángulos formaron las pirámides. Now, in studying the sacred geometry, we get a deeper insight. Estudiando geometría sagrada podemos tener un punto de vista más profundo. We come to the story in the Bible of Noah's Ark. Volvemos a la historia de la Biblia del Arca de Noé. And everybody believes that it was just a ship and animals came in as we see here. Todo el mundo se piensa que era simplemente un barco y los animales entraron como vemos aquí. But with a deeper understanding of geometry, ratio and proportion, Pero con un entendimiento más profundo de geometría y proporción, you see that the dimensions given, 50 cubits by 600 cubits, etc., is a ratio. vemos que las medidas que se dieron, 50 cubos por 600 cubos, es racional. And the ratio of 6 to 1 Pero lo que dice en el 621, gives you Jacob's ladder. lo que descubrimos es que te da la escalera de Jacob, which gives an indication that the Noah's Ark was a receptacle, a holy receptacle, lo que nos da la indicación de que en realidad el Arca de Noé era un receptáculo sagrado to preserve and transmit the good parts of tradition. para preservar y transmitir las partes buenas de la tradición. It was on 3 decks. 3 decks. Sí, era de 3 pisos. The vegetable, El vegetal, for feeding the animals. The middle deck was for the animals. el de en medio era para los animales And the upper deck for the humans. y el de arriba para los humanos. And of course, the 4th dimension was the divinity that didn't need a deck. Y por supuesto la 4ª dimensión era la divinidad que no necesitaba su propio planta. Now, taking Noah's Ark and the conservation of tradition as an archetype, Cogiendo el Arca de Noé y viendo su concepción de la tradición como arquetipo, you get the rise of great monasteries in the medieval times tenemos el ascenso de los grandes monasterios en el periodo medieval, that were involved in agriculture, en el cual pues estaban involucrados en agricultura, animal husbandry, en el cuidado de los animales and serving the divine. y todo para servir a la divinidad. They also discovered the art of healing, También descubrieron el arte de la curación and that became an archetype for a new movement y eso se convirtió en un arquetipo para un nuevo movimiento known as the hospital as temple. llamado el hospital como un templo. Adquiera los DVDs de Issy Benjamin ahora en iniciatica.com.